¿Y qué pasa si no tengo fuerza de voluntad? Hoy vamos a hablar de qué es la fuerza de voluntad y cómo se relaciona con el concepto del sacrificio, terminando por cuál es la conexión que todos tenemos al campo de energía que se relaciona con la voluntad. Soy Marcela Gid y este podcast está diseñado para ayudarte a sacarle el máximo a tu proceso de transformación personal, dándote las herramientas para catalizar y simplificar el camino de la alquimia, conectándote con el mundo que no ves y activando en ti el potencial infinito que trajiste al nacer. Cuando comenzamos a hablar de la voluntad en sí o de la fuerza de voluntad, hay muchas personas que dicen que uno nace con ella y que, por ejemplo, una madre ha tenido varios hijos y que encuentra que uno de ellos tiene una fuerza de voluntad férrea y que los otros no, por ejemplo. Entonces hay muchos que tienden a pensar que la fuerza de voluntad es algo con lo que tú naces y hay personas que dicen yo no la tengo y que de verdad no se puede mejorar. En cuanto a la psicología, dicen las personas que trabajan psicología que sí, que uno puede mejorar la fuerza de voluntad. ¿Sí será cierto eso? ¿O será que tenemos una concepción errada de lo que es la fuerza de la voluntad? Hoy quiero que comencemos por definir cómo dirías tú o qué considero yo también qué es la voluntad. Y también la voy a mirar desde el punto de vista etimológico y desde el punto de vista de la psicología en general. Entonces, etimológicamente, esta palabra voluntad viene del latín voluntas, atis, que significa querer. Miren qué tan interesante que desde aquí empieza mi dicotomía con el hecho de que la voluntad se puede hacer más fuerte cada vez. Pero miremos a ver, dice que viene de esta palabra y que significa querer. Entonces, de una vez la están liando, uniendo a algo que no es hacer algo que tú no deseas hacer. Mira que está unida a esta palabra querer. Y este concepto en sí también se dice que implica otros factores, pero la realidad es que de una vez nos están diciendo que es algo que uno quiere, que algo que uno desea. Y esta voluntad también se puede definir, según la psicología, como la tendencia o anhelo por algo que nos permite la oportunidad de descubrir o de hacer algo. Pero mira que ya aquí hay una tendencia, un deseo, un anhelo. La otra puede ser la determinación que concreta y se relaciona con la capacidad de evaluar y aclarar una meta que tú tienes o es como quien dice esa fuerza, esa determinación, es esa fuerza que te lleva a concretar algo. Y otra forma de definirlo es a través de la acción, que la fuerza de voluntad es una acción. Es como ese pedacito, ese ingrediente, ese factor definitivo para que pongas en marcha aquello que necesites hacer para lograr lo que quieres. Pero mira que en las definiciones que te he dado, a pesar de que se hable de ello en un término que muchos de la psicología lo manejan, siempre está envuelta la palabra querer, deseo y, como quien dice, ese motor de algo que te promueve o te lleva, ¿cierto?, a ejecutar esa acción. Entonces cabe preguntarse si la voluntad sí está definitivamente tan unida a hacer algo que uno no desea hacer simplemente porque tiene la voluntad de hacerlo. Cuando la voluntad dicen que ha adquirido mucho vigor y mucha fuerza, dice que nos ayuda en el empeño a conseguir lo que uno quiere. Pero muchas personas confunden esta parte de uno querer con una persona que, por ejemplo, no tiene ideales. Entonces dice, ¿cómo logro ideales? Es que la fuerza de voluntad mía no es suficiente, no es fuerte para yo tirarme o volcarme a lograr ese ideal. Pero mira que es que desde el principio no tenías ese ideal, no tenías ese deseo que te está llevando por detrás a que tu fuerza de voluntad, que es esa acción, ese punto de determinación, esa tendencia o anhelo, vaya y se haga realidad o tú lo hagas realidad. Entonces, esta fuerza motriz es necesaria porque te empuja a caminar hacia adelante a pesar de las dificultades.
Y vuelvo y lo digo, tiene que ver con que tú quieras conseguir ese objetivo. Tiene que ver con que tú desees hacer eso, con que tú anheles eso. Es ahí cuando la fuerza de voluntad viene y hace parte importante del proceso. Entonces, hay dos partes importantes que hay aquí. Y yo creo que es ahí cuando confundimos la fuerza de voluntad. Muchas veces decimos que la fuerza de voluntad es tener esa motivación, pero resulta que la fuerza de voluntad tiene dos ingredientes, que es la motivación y la ilusión. Entonces, no es totalmente la motivación, porque la motivación es como quien dice aquello que te lleva a hacerlo. Y la ilusión sería la parte de lo que quieres lograr. Es como ese sueño que tú tienes. Y cuando hablo aquí de la motivación, quiero darle un punto especial, porque la motivación siempre está detrás de la acción que uno logra para obtener un objetivo. Pero ¿qué pasa? Que ese objetivo ya lo habías pensado y está con esa ilusión, porque acuérdate que esa ilusión fue, por ejemplo, una persona que quiere cambiar de carrera, que es una ingeniería, digamos, que está haciendo una ingeniería, pero que se enloqueció por una carrera como el arte, digamos, la persona cómo va a cambiar. Entonces, dice muchas veces que no, se va a quedar allí, se va a quedar allí, que se va a quedar allí. Y digamos que aparte de eso tiene una familia y responsabilidades y dice, no lo puedo hacer, me queda muy difícil, no tengo tiempo extra, tengo que trabajar y tengo que terminar y no voy a poder hacer lo que me llama la atención, que es esa, por ejemplo, esa carrera de arte. Pero ¿qué pasa? Que cuando existe esa ilusión y ese anhelo, con esa motivación, esta persona va a sacar las fuerzas de donde no las tiene, va a cambiarse de carrera y por las noches lo más seguro, contando con que tenga una pareja que lo va a apoyar en esto, va a ir a la clase para cambiarse de carrera de ingeniería, por ejemplo, a esta clase de arte o esta carrera de arte. ¿Qué pasa? Que tiene esa mirada puesta en el futuro, en algo que va a suceder y que la persona anhela, porque ya llegó a conocerse lo suficientemente y a decir, estoy harto de esta carrera de ingeniería, esto no me gusta, no me gustan los números, no me gusta la matemática, yo pensé que esto lo iba a hacer. Puede que se haya metido a esa carrera simplemente por seguir patrones de educación que había en su familia. Esto es un ejemplo muy claro y que sucede muchísimo, porque aquí en esta casa todos somos ingenieros, entonces usted, Pedrito, también tiene que ser ingeniero y resulta que a Pedrito le encantaba dibujar, pero de eso no se vive. Entonces Pedrito fue a ingeniería porque sus padres le dijeron y porque siempre le dijeron, entonces en parte con esa fuerza de voluntad también, aunque no le gustaba lo que iba a hacer, dijo, me gusta complacer a mis padres, entonces lo voy a hacer. Pero a un punto de su vida, esa motivación se acabó, porque ya no me importa complacer a mis padres, sino estar bien yo conmigo mismo. Entonces, ¿qué sucede? Que el punto de la motivación cambió y pasó de ser complacer a mis padres a sentirme yo bien como ser humano con lo que estoy haciendo. Por eso es tan importante recordar esos dos elementos que tiene la voluntad, la motivación y la ilusión. Puede que el hecho de que esta persona viva una experiencia en su mente de tener una ilusión de terminar la carrera de ingeniería, se haya visto truncado porque dijo, ya me siento tan mal en esta carrera que no quiero seguir con esto. Y así mis padres no vayan a estar muy felices, lo voy a tener que hacer. Y ya la ilusión cambió a yo estar feliz, o esta persona en este caso estar feliz, sentirse bien consigo misma y dejar de engañarse. Y la motivación es yo voy a hacer lo que siento que tengo que hacer. Entonces, la motivación siempre está acompañando a la voluntad y es muy importante que podamos reconocer esto claramente, porque la voluntad en un primer momento sería elegir, ¿cierto? Y cuando elegimos, también renunciamos a otras cosas. En el caso de la persona que quiere cambiar de ingeniería a dibujo, a diseño, a arte o lo que sea, es que va a elegir estar bien consigo misma porque ya no aguanta más. Y la motivación de ver a sus padres felices porque ellos le dijeron que tenía que ser un ingeniero ya no es tan grande como su sinsabor. Entonces es muy importante que miremos esto para que tengamos más o menos una idea de cómo funciona. Ahora, la voluntad sí se puede educar a partir de persistencia.
pero siempre tiene que llevar ese elemento motivador que te vaya a mover. La persona que, por ejemplo, se metió a hacer una carrera contra viento y marea, pero la persona lo deseaba, se siente feliz haciendo eso, se siente como que digamos que es contaduría y los números le encantan y le encanta hacer balances y todo el cuento. Para esta persona, a pesar de que tenga muchos problemas, digamos, económicos pagando la carrera o que le demanda mucho tiempo, de que tenga que trabajar y estudiar al mismo tiempo, todo eso no le va a importar porque le gusta lo que hace, tiene ese motivador y se siente bien. Entonces, para esta persona ser persistente va a ser mucho más fácil. Y aquí hago una anotación. Y es que no estoy hablando de personas que tienen adicciones, porque esto es muy distinto y también es muy delicado, porque cuando ya tienes una adicción, esta fuerza de voluntad para decir no más a una adicción está involucrando ya una reacción o una respuesta involuntaria de tu cuerpo. Ya ese químico al que estás adicto o esa situación a la que estás adicta ya te está controlando. Y ojo, que esto no solo sucede en la parte de adicciones a drogas, alcohol o a ese tipo de cosas, sino que también puede suceder cuando tenemos adicciones a situaciones emocionales. Ahora, los de las situaciones emocionales se pueden ayudar bastante de las meditaciones o de cambiar ese camino neuronal que existe en ese momento en tu cuerpo, de quebrarlo, para poder así educar la voluntad y decir no. Pero no es tan sencillo, tiene que haber una motivación. Por eso muchas veces las personas que tienen adicciones, los papás, por ejemplo, o la familia los pone en sitios de rehab o de rehabilitación. ¿Y qué pasa? Que al otro año están otra vez en el sitio de rehabilitación, a los 3 años en el mismo cuento. ¿Por qué? El que quiso ponerse allí no fue la persona misma, fue la familia, que viendo la sociedad y la situación tan difícil que estaban viviendo, pues van y lo llevan al sitio de rehabilitación. Pero hasta que la persona en sí no tenga ese deseo de estar en ese sitio de rehabilitación y de cambiar su vida, no va a estar esa motivación presente de la que estamos hablando. Miren, yo tengo un ejemplo muy, pero muy lindo en mi familia. Yo tengo a alguien que quiero muchísimo y esta persona tuvo mucho tiempo viviendo, mucho tiempo no, tuvo un tiempo viviendo fuera de su casa, muy joven, desde los 15 años dejó la casa y se fue. No terminó ni el bachillerato, creo yo, y se fue. Yo cuando eso estaba más pequeña, la persona me lleva bastantes años, pero, bueno, tampoco bastantes, por ahí unos 10 o 15 años, y se fue de la casa y no quería vivir más en la casa. Vivía prácticamente con un grupo de amigas, a veces le tocó difícil en la calle, le tocó rodar, tuvo una época en que fue muy difícil, quedó en embarazo y fue y dejó su hijo en la casa de su madre y allá lo dejó y también estuvo un tiempo con marihuana, o sea que fue difícil. No sé a qué nivel estaba su adicción, no tengo idea de cuál era lo profundo, pero lo que yo sí sé ahora que en este momento conozco a esta persona mucho más y le tengo una admiración increíble, al preguntarle qué fue lo que te hizo cambiar, por qué, y yo le dije, yo te admiro muchísimo por lo que viviste, porque ni siquiera el hijo lo educó esta persona, lo tuvo que educar la mamá de esta persona. Entonces, cuando yo le pregunté qué le había hecho cambiar, la persona me dijo, me harté de vivir en la calle, me harté de vivir como estaba, me harté de lo que estaba pasando y en ese momento yo tomé la decisión. Entonces no fue ni que la familia le dijera, ni que el esposo le dijera o ni que el hermano le dijera, nadie. Ella no tenía ninguna familia en ese sentido de esposo, esposa, no. Él no o ella no tenía esa situación. Lo que sucedió fue que ya la persona no pudo más y llegó esa motivación a no querer seguir viviendo de esa manera. Hoy en día esta persona es súper responsable y si tú hubieras conocido a esta persona hace 35, 40 años,
o creo que más no lo hubieras creído. Es súper responsable, invierte bien su dinero, ha ayudado a lo último con su hijo, es una persona de un corazón inmenso, ha resultado el mejor o la mejor hija, hijo que su madre puede tener y no te imaginas la vuelta de 360 grados. Entonces, cuando a mí me dicen que eso es a punta de voluntad, nunca podemos separar el hecho de que tiene que existir esa motivación, que venga de la persona misma. Y lo más importante de ello es que muchas personas no se sientan mal porque no tengan una motivación para hacer las cosas. Simplemente eso no te gusta, no te llama la atención, no estás harto de eso, ya sea una motivación positiva o una motivación que te haga sentir de que ya no puedo estar más acá. Esto es importante que lo tengamos en cuenta. Ahora pasemos a hablar de que la fuerza de voluntad, para muchos, tiene el concepto de sacrificio. Y ahí yo totalmente estoy en desacuerdo. Porque la fuerza de voluntad no la tenemos que equiparar a que hay que hacer cosas que no queremos hacer y que tienen que ser sufridas. Definitivamente, cuando tú quieres cambiar de carrera y estás casado y tienes hijos y te toca ir por la noche a la universidad, por ejemplo, sí vas a tener que hacer un sacrificio muy grande. Sin embargo, tú elegiste esto y estás anhelando tener una carrera diferente, vivir de una manera diferente. Entonces, no siempre tenemos que unirlo al sacrificio de algo que no queremos hacer. Ahí yo creo que está el punto más importante. Puede que vayas a través de sacrificios, pero es algo que te está motivando. Y el sacrificio quiere decir que sacrificaste no ver televisión y de pronto estar con tus hijos que te gustaría más, pero sabías que ese anhelo y esa visión a futuro era todavía más grande y mucho mejor de lo que estabas viviendo en ese momento. Entonces, no siempre equiparemos la fuerza de voluntad con el concepto de sacrificio. No siempre es sacrificio. Yo pregunto a personas que han cambiado su vida a 360 grados de una adicción o de una situación como vivir con una pareja que ya no querían, que ya no querían, no estaban bien en esa situación. Y yo les pregunto, ¿cuánto fue el concepto de sacrificio? ¿Cómo lo cuantificarías? Y me dicen, no, yo al final no me sacrifiqué tanto porque yo me di cuenta que el sacrificio había sido los años que yo había estado con esta pareja que yo no quería estar, pero mi familia me tenía loco o loca diciendo que uno no se separaba, que en esta familia nadie se ha separado, o que yo tenía que estar en ese mismo trabajo todos los días porque eso es lo que había estudiado. Y resulta que no, que a la hora de la verdad ese concepto de sacrificio es muy distinto. Y esto hace yo creo que una diferencia muy grande. El sacrificio cuando uno está en algo que decidió o cuando uno está motivado por ese anhelo, entonces ya no es tan sacrificio, aunque en el momento cueste trabajo. Mira en ti las experiencias donde tú has cambiado, donde te has dado cuenta de que hiciste una cosa diferente a la que querías y que se requirió de la fuerza de voluntad. Mira qué estaba detrás, cuál fue el motorcito que te movió, cuál fue ese anhelo y cuál fue esa motivación. Y te vas a dar cuenta que así hayas vivido tiempos muy difíciles, al final tenías ese anhelo grande y eso fue lo que te llevó a hacer las cosas. Y así haya sido difícil, valió la pena. Entonces, esto yo quiero que lo saquemos a la luz para que nos demos cuenta que muchas veces sentimos que la fuerza de voluntad solo es sacrificio y no lo es, pero hay que conocernos para eso. Y entonces sabemos que la fuerza de voluntad va muy ligada al deseo de hacer algo, que van inseparables. Que cuando tú estás haciendo algo porque no lo quieres hacer y estás de verdad sacrificándote porque ni quieres estar ahí, ni lo quieres hacer, lo que estás haciendo es un tonto. Porque no quieres hacer eso. No estás viendo un futuro grande con eso. No estás viendo un anhelo. No existe ese motor que te lleva a hacer las cosas de manera positiva, aunque en este momento te cueste. ¿Cuándo vamos a terminar acá de hablar de esto? Yo quiero que miremos tu conexión al campo de la energía con la voluntad. Y aquí me vas a decir, ¿cómo así que conexión del campo
energético con la voluntad. Y estoy hablando al campo punto cero. Al campo punto cero, al campo de todas las potencialidades, al campo donde existe la energía más suprema, el prana, el chi, el todo, como lo quieras llamar. ¿Por qué estoy hablando de esto? Porque yo siento que la voluntad se alimenta de tu conexión al campo de la energía. Yo creo que, no sé si habéis escuchado esto antes, pero para mí ha sido así. Y me di cuenta a medida que he evaluado muchas de las circunstancias en mi vida por las cuales cambié y di un vuelco total, en el cual se necesitó voluntad, la fuerza de voluntad, pero existía detrás de mí ese motivador. Y aquí está el punto crucial. ¿Te acuerdas que yo te dije que esa fuerza de voluntad se definía con la motivación y el anhelo? Estoy completamente segura que esa motivación nace de tu unión con la energía suprema o la conexión que tienes con el campo punto cero o con aquello con lo que te sientes completamente full y feliz, así no lo hayas obtenido, pero lo puedas proyectar hacia futuro. Me explico. Cuando yo quería cambiar del mundo corporativo, por ejemplo, a hacer algo completamente distinto, no lo hacía porque no sabía qué quería hacer, porque sentía que ahí estaba ganando bien y estaba como la rana cocinada y no tenía realmente ningún motor, ninguna motivación detrás. La motivación era cambiar y sentirme más feliz, pero el dinero seguía siendo bueno, entonces yo no cambiaba porque la verdad, ¿para dónde voy a ir? No tengo idea de qué voy a cambiar, qué voy a hacer si me salgo de aquí. Me voy a quedar en limbo. Fue solo cuando nació esa conexión al campo de energía que yo vi una posibilidad de hacer algo diferente y de tener una familia que yo dije, qué maravilla, esto me motiva completamente, aquí siento una diferencia y ya no miré hacia atrás y no me dio tan difícil o tan duro hacer ese cambio que quería realizar. Pero ¿de dónde llegó esa respuesta para mí? Te voy a contar que esto no sucedió de la noche a la mañana, porque yo seguía insistiendo, pues tanto seguía insistiendo que yo me metí a hacer un máster en marketing. Y en ese máster en marketing, yo recuerdo muchas veces, no fue una sola, muchas veces en la universidad, porque yo tenía clase después de las 6 de la tarde, cuando yo salía del trabajo rendida, de todo un día trabajar y de por la mañana hacer tareas y trabajos. Me levantaba por ahí muchas veces a las 5 de la mañana a terminar trabajos y hacer lo que tenía que hacer, porque entre otras yo el máster lo terminé antes del tiempo requerido, lo hice trabajando tiempo completo y lo terminé en 2 años y medio. Entonces, antes de mirar todo esto, yo lo que hacía era hacerlo, pero al punto que voy era que cuando yo me sentaba por las noches en las clases y yo miraba alrededor a todos mis compañeros, yo decía, ¿yo qué estoy haciendo aquí? ¿Yo por qué estoy en esta clase que no me gusta, que no me llama la atención, que me importa un pepino, que no me llena, que me estoy durmiendo aquí, que preferiría estar en mi casa viendo The Simpsons que estar haciendo esta clase aquí? Y yo creía que ese era el camino. Entonces, ¿qué me seguía llevando a mí en ese momento? Podrías decir, tú, es que era la fuerza de voluntad. Me seguía llevando, y yo ya esto lo sé porque ya me conozco, la idea de que iba a obtener un muy, muy, muy alto salario, que iba a ser muy feliz en ese momento porque ya tendría un salario mucho mejor. Eso era lo que yo creía. Hasta que me tuve que sentar y darme cuenta que mi cuenta de banco no estaba vacía, que mi pareja me estaba apoyando 100% en lo que yo quisiera hacer y que me di cuenta que no era un error o una botadera de tiempo haber vivido la experiencia de haber hecho diseño de modas, administración de empresas, un máster en marketing, trabajar en el mundo corporativo y decir, ya no quiero más esto, no me interesa, y cambiar.
que eso no me estaba disminuyendo como persona, que por el contrario, me había demorado mucho para darme cuenta que ese no era mi espacio, que eso no era lo que yo quería hacer, así lo hiciera muy bien. Pero tomó el trabajo de poderme conocer y de sentarme en silencio, no una, sino muchas veces, y preguntarme por qué estoy aquí, por qué estoy haciendo esto que no me está llenando y que no me gusta. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Y hasta que yo no pedí ayuda, sentándome muchas veces después de yoga en la mañana que la hacía cuando tenía tiempito antes de ir al trabajo, sentándome unos 10 minutos y tratando de alinear mi energía y preguntar qué es lo que tengo que hacer. Guíame, por favor, ayúdame. Cuando yo hice esto, fue cuando yo me di cuenta que yo no tenía que tener fuerza de voluntad para seguir haciendo lo que no quería hacer, que ya lo que estaba haciendo no me estaba llenando y que ya había encontrado algo que me llenaba más o que tenía un anhelo puesto en otra cosa y era formar una familia, sentirme más feliz en el día a día, poder tomarme el tiempo para cocinar, para crecer con un hijo de la manera como yo quisiera, para poderme tomar el tiempo de hacer las recetas para mi hijo como yo quería, que para muchos puede haber sido una tontería, para mí fue uno pues pensar primero, o sea, uno pensar que yo tenía ese regalo de parte de mi pareja que me decía, usted quiere poner frijoles en una olla a presión y hacerlos orgánicos o hacerle lo que se llamaba el porridge al muchachito, que mi hermana hasta el día de hoy se burla, que yo le hacía un menjurje, una mezcla de unos granitos y unos cereales orgánicos especiales y yo los dejaba hecho para toda la semana. El hijo mío nunca probó lo que era una mermelada, una comida de compota, una comida, nada de eso. Yo nunca le compré nada de eso. Yo lo hice todo en casa. ¿Por qué? Porque eso en ese momento fue una mayor motivación para mí. Yo no tuve que tener fuerza de voluntad ahí muy férrea. Sí, para levantarme temprano, alimentar al niño, fuerza de voluntad para alimentarlo de pecho, porque yo había decidido cambiar mi carrera y mi vida a este espacio. Pero lo crucial ahí fue haberme dado cuenta cuál era mi nueva motivación y cuál era el nuevo fin que yo quería tener. Y allí esto fue lo que me conectó para mí, ahora que lo miro en retrospectiva, con el campo punto cero. Esto fue lo que en ese momento a mí me llenó el alma. Y cada que tú estás con el alma llena, feliz, rebosante y que te sientes que estás donde tienes que estar, es porque te uniste a la fuerza de la energía suprema. Esta es la crucial conexión a la que yo te quiero llamar la atención hoy cuando hablamos de la fuerza de voluntad y de por qué no es puro sacrificio, sino que tiene que tener una unión específica con el campo de la energía. Cuando no hay campo de la energía, te quedas por mucho tiempo esforzándote y haciendo cosas desde el sacrificio. Y esa no es la fuerza de voluntad. La fuerza de voluntad es la que te ayuda a pasar ciertos obstáculos, pero una vez tú ya sabes qué quieres, para dónde vas y existe ese anhelo a futuro que tú ya tienes vislumbrado o que tienes idea. Estás confiando. Yo, por ejemplo, dejé el mundo del trabajo corporativo y confié en la capacidad que tenía de ser madre. Esa vena fuerte me llamó de estar en mi casa con mi hijo, a pesar de haber tenido títulos y de estar en un mundo de trabajo diferente y decir, eso no es lo que yo quiero hacer. Y no importa si nos tenemos que ajustar el cinturón, como se dice coloquialmente, porque yo lo quiero hacer, porque eso me está motivando, porque eso me está llenando en este momento. Aquí voy a dejar que tú observes tu vida, seas tu propio maestro y te des cuenta de cuáles son esos motivadores que existen en tu vida en este momento. Y que ojalá lo integres inmediatamente, de que el concepto del sacrificio no tiene que ir de la mano a la fuerza de voluntad, de que el deseo de hacer algo
Es el que te va a conectar a la fuerza del campo, la fuerza no, a la energía del campo punto cero, al Om, a la energía suprema, y que allí es cuando va a aparecer la voluntad. Puede que sea en buenas situaciones, puede que sea en dificultosas situaciones. Para la persona que está en adicciones, va a tener probablemente que tocar fondo. No va a ser una situación muy linda, como la historia de la persona que conozco que te dije en este episodio. No va a ser una situación súper buena, pero con seguridad ya llegó esta persona a un punto de decir, ya no quiero más y quiero cambiar. O como para ti, ya sea un cambio de trabajo, un cambio de carrera, lograr algo que anhelas y que busques. Así me despido hoy deseándote que tengas un fin de semana excepcional y que integres en tu vida esta idea de la fuerza de voluntad. Además, te voy a recordar que puedes dejarme tu pregunta o un tema que quieras proponer para el episodio del podcast yendo a mi sitio web alquimiapersonal.com y dejando en SpeakPipe, haciendo clic por 1 minuto 30 y cuéntame qué te gustaría que cubriera en los episodios del podcast, a quién te gustaría que trajera si quieres referir a una persona, si quieres proponer a alguien o si tienes alguna pregunta. Ahora sí me despido deseándote lo mejor y nos vemos la próxima semana.